Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Real y un capítulo más, darte la bienvenida a nuestro canal de formación y de desarrollo espiritual. Soy el fundador del Ministerio El Despertar. Recibo un caluroso saludo desde España, desde la ciudad de Algeciras. Continuamos con nuestro manual de adiestramiento espiritual, al que conocemos coloquialmente como el MAE. Es un manual básico de doctrina, pero que incluye lo que yo considero que es esencial como un equipamiento básico, pero potente, para todo cristiano que emprende el viaje maravilloso de su vida con Dios. Así que podéis adquirir este libro en Amazon, vais a poder encontrar el link ahí abajo en la descripción, lo podéis solicitar y os llegará a cualquier parte del mundo. Capítulo de hoy, interesantísimo, capítulo 38, posesión, influencia demoníaca y liberación. Seguro que es un tema que no te deja indiferente. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Tenemos que distinguir antes de nada la diferencia entre posesión demoníaca e influencia demoníaca. Yo defiendo que ningún cristiano puede ser poseído por un demonio. Pero el hecho de que un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, no pueda ser poseída por un demonio, no significa que no pueda ser influenciada. ¿Qué problema tenemos? Que entre las diferentes posturas que nos encontramos en la iglesia sobre este tema, a veces irte a un extremo te priva de ver la realidad de lo que hay en el otro. Hay gente que zanja el debate diciendo, ningún cristiano puede ser poseído, el demonio no tiene nada en nosotros y no tiene ningún tipo de influencia una vez que yo me convierto. Pero la realidad, la triste realidad, la experiencia, lo que nos enseña la experiencia, miles y millones de casos, es que no es así. Que aún después de convertidos vemos a cristianos, verdaderos cristianos, hijos e hijas de Dios, que tienen áreas de su vida que están influenciadas por espíritus inmundos. No están poseídos, pero sí están influenciados. Así que eso es lo que quiero explicarte en este capítulo para que se te quede bien claro y puedas entender la realidad y no seamos ignorantes de las maquinaciones del diablo. Porque si no somos conscientes de esta realidad, el enemigo va a estar totalmente contento con eso porque va a ocultar su trabajo, puesto que como no necesitamos liberación, una vez que somos cristianos, él va a poder seguir atándonos, trabajando sin que nadie lo confronte, y eso es lo que debemos evitar. Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que voy a explicarte la diferencia entre posesión demoníaca, influencia demoníaca, y vamos a hablar un poquito acerca de la liberación. Es un tema interesantísimo. Empecemos con la posesión demoníaca. El diccionario español define el término posesión de la siguiente forma: apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu que obra en él como agente interno y unido con él. Esa es la definición del diccionario castellano. La posesión demoníaca ocurre cuando un espíritu inmundo, un demonio, toma el control de la voluntad de un ser humano, usando el cuerpo de esta persona como un instrumento para la iniquidad, para la maldad, ¿vale? ¿Qué es posesión demoníaca? Es cuando un espíritu inmundo logra tomar el control de forma momentánea de la voluntad de una persona y usa su cuerpo para una actividad de iniquidad. Podríamos decir que en este estado una persona no es totalmente consciente de lo que está haciendo, de sus actos, porque puede sufrir desconexiones de la realidad. Cuando una persona está bajo una posesión demoníaca, después puede ser que no se acuerde o no recuerde bien lo que ha sucedido, pues puede sufrir como desconexiones de la realidad mientras está en este estado. Como decíamos, un cristiano nunca puede ser poseído por un demonio. Vamos a explicar un poquito el porqué después. Pero cualquier persona no cristiana, cualquier inconverso, sí pudiese llegar a ese estado. Ahora bien, no es nada sencillo llegar a ese estado, no es algo fácil. Ahora vamos a ver algunas de las razones por las que una persona podría llegar a encontrarse en un estado tan grave en relación a esta actividad espiritual, ¿vale? Así que aclaramos que la posesión demoníaca no es algo frecuente, no es algo que se vea todos los días, no es algo que le pase a todo el mundo, no es algo que sea muy sencillo de ver, porque se requiere de un deterioro grave
de la situación de una persona para llegar a ese último estado. El enemigo nos ataca, nos influencia, nos controla, nos manipula en diferentes grados según nosotros se lo permitimos. La posesión sería la última fase, el último nivel. Sería el control absoluto o prácticamente absoluto de la voluntad de una persona por un tiempo determinado. Así que no es tan sencillo tampoco llegar a ese punto, ¿vale? Quiero decir con esto que un demonio no puede entrar a una persona así sin más a la ligera y poseerla. Se requiere de un proceso que ahora vamos a ir viendo de forma detallada. Ahora bien, ¿cómo se pueden abrir las puertas espirituales para que se produzca una posesión? ¿Qué debería hacer una persona? ¿Cómo se puede llegar a ese estado? Vamos a citar 4 formas posibles a través de las cuales son quizás las más comunes, una persona puede abrirle la puerta espiritual al demonio o un espíritu a tal punto que pueda llegar a poseerlo, ¿vale? Así que vamos a ver estas 4 formas posibles. La primera forma sería por un pacto directo con demonios. Esa sería la primera forma, un pacto directo con demonios. Se pueden hacer pactos con demonios a través de espiritistas y médiums. A través de estos acuerdos, un espíritu puede otorgar un deseo a una persona a cambio de algo. No necesariamente a cambio de su alma, que también puede ser, pero sí es como un intercambio. Yo pacto a través de un espiritista, un medium con un demonio, con una entidad, que a veces se puede disfrazar de Dios, de divinidad, da igual, porque lo que hay detrás es un demonio, ¿vale? Hago un intercambio, hago un pacto. Si tú haces esto por mí, yo te daré esto. Esa forma de pactar, esos pactos que se hacen con las tinieblas, estos acuerdos pueden abrir puertas espirituales de esa persona, a esa persona, incluso a sus descendientes, para una futura posesión. Esta es una forma de abrirle la puerta a una futura posesión. O sea, vamos a ver 4 formas, no en las cuales automáticamente vas a entrar en una posesión, sino 4 formas de las más comunes donde abrimos la puerta para que una posesión pueda llegar a suceder en nuestra vida. Primera, pacto directo con demonios. Huelga decir, que ni se te ocurra, ni lo pienses, aléjate, huye de todo esto. Segunda forma, por un pecado continuado. Cuando una persona practica un pecado, acuérdate que ahora estamos hablando de no cristianos, ¿vale? Después veremos en cristianos. Cuando una persona practica un pecado durante mucho tiempo, suele producirse como una escalada, una degradación a niveles mayores y a pecados asociados. A lo mejor empezamos con promiscuidad sexual, pero después ya empezamos a como que no es suficiente fornicar o adulterar, ya a lo mejor me voy a experiencias más fuertes con más personas o orgías o cada vez va escalando. Si tú sigues practicando un tipo de pecado, va a escalar, va a degenerar, va a agrandar. El enemigo va a hacer que puertas y más grandes se vayan abriendo y tu estado espiritual se vaya degenerando hasta tal punto que al final del proceso puedas llegar a ser víctima de una posesión. ¿Por qué? Por la práctica de un pecado continuado. Eso sería la segunda forma por la cual podemos abrir la puerta al enemigo a este tipo de situación. La tercera forma que me gustaría compartirte es por herencia espiritual. Podemos nacer con puertas espirituales ya abiertas desde el nacimiento a causa de la actividad ocultista de algún miembro, de algún ascendiente de nuestra familia. Es decir, si nuestros padres, nuestros abuelos han practicado la brujería, son brujos, son brujas, nosotros como sus descendientes podemos nacer ya con esa herencia espiritual negativa, con puertas abiertas ya para el enemigo desde el nacimiento que puedan originar en un futuro una posesión demoníaca. Esa sería la tercera forma más común. Y la cuarta que vamos a ver es por jugar con el ocultismo. ¿A qué me refiero con esto? Una de las estrategias satánicas más efectivas es mostrar el ocultismo como un juego al principio.
como la tabla de Ouija, películas de terror, donde se invocan demonios y dices tal frase, si practicas tal rito, y la gente se ríe y lo hace medio en broma, medio en serio. Ay, ¿por qué no lo hacemos? No te atreves. Es como, uy, qué subidón de adrenalina, uy, ¿no? Qué miedo, oh, qué susto, jiji, jaja. ¿Vale? Es una de las estrategias más efectivas del enemigo que ha usado durante mucho tiempo. Empezar a jugar con el ocultismo. Tenemos que tener mucho cuidado porque nada de esto es un juego. Y este tipo de prácticas puede abrir las puertas a una posible futura posesión demoníaca, que es evidentemente lo que no queremos que ocurra bajo ninguna circunstancia. Espero explicarme con claridad. Estas serían las 4 formas más comunes quizás que yo quiero incluir en este manual. Sería un pacto directo con demonios, un pecado continuado que va degradando, por herencia espiritual, sería la tercera causa, y la cuarta, por jugar con el ocultismo. Así que ten cuidado con esas prácticas. Vamos a avanzar. Cuando hablamos de una manifestación demoníaca, nos referimos al momento en el cual el espíritu deja de estar escondido, porque al reino de las tinieblas le gusta moverse tras bambalinas, oculto, no le gusta dar la cara, por eso de ahí viene el término ocultismo, ¿vale? Siempre le gusta la oscuridad, la noche, trabajar por detrás, no, el reino de las tinieblas no quiere que sea revelado a la luz, siempre quiere moverse tras bambalinas. Entonces, cuando hablamos de una manifestación demoníaca, cuando podemos escuchar la expresión ha habido una manifestación, este demonio se ha manifestado, ¿a qué nos referimos? A cuando el espíritu de esa persona que está influenciando a esa persona deja de estar escondido y sale a la luz, se muestra al exterior de una forma evidente, aunque sea por un breve momento de tiempo. Incluso llegando a hablar a través de la persona o hacer que esta persona tenga comportamientos totalmente antinaturales, ¿vale? Eso sería una manifestación demoníaca. ¿Cuándo puede suceder una manifestación de un demonio? Generalmente sucede cuando a ese espíritu se le confronta, ya sea con una presencia de Dios en un lugar muy fuerte, o cuando una autoridad espiritual fuerte, de un rango elevado, lo confronta en el nombre de Jesús. Entonces, ahí se ve obligado ese espíritu a manifestarse, no por voluntad propia, sino porque la presencia de Dios o la unción de esa autoridad espiritual hace que se remueva y tiene que salir, tiene que manifestarse. ¿Vale? Te voy a poner un pequeño ejemplo para que lo veas en la palabra de Dios de este tipo de manifestaciones. Eran muy comunes tanto en el ministerio de Jesús como de los primeros apóstoles y discípulos, así que no es nada extraño, por eso lo enseñamos y por eso es importante que lo aprendas. Dice Marcos 5:2, cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras, ¿vale? Esto es un caso de manual de posesión demoníaca. Ahí el espíritu tomaba control muy a menudo de este endemoniado y hacía con él, lo estaba llevando a un estado semisalvaje, como una bestia prácticamente, ¿vale? Cuando esta persona vio a Jesús de lejos, dice que corrió y se arrodilló delante de él. Fijaros la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y clamando a gran voz, le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El demonio sabía quién era. Para ese entonces ni sus discípulos sabían muy bien quién era Jesús, pero los demonios sí lo sabían. Te conjuro por Dios que no me atormentes, le dice este endemoniado. ¿Por qué? Porque le decía a Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, dijo, Legión me llamo porque somos muchos. O sea, no solo tenía un espíritu dentro, sino que tenía muchos. Había llegado a un estado terrible en su dimensión espiritual. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron, todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.
Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos salieron del hombre y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato entero se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Dice Lucas 4:33 que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres», una vez más, el Santo de Dios. Es increíble que los primeros reconocimientos de Dios aquí en la tierra fuesen por parte de demonios. Qué triste. Ellos sí sabían quién era. Y Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Dice Hechos 8:6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Veis? No solo es una experiencia de Jesús, de los discípulos, sino que también era de los primeros apóstoles, de los primeros discípulos, una vez que Jesús ya no está, como por ejemplo el caso de Felipe. Todo esto son casos de posesiones demoníacas. Vemos que incluso Jesús llega a tener conversaciones con el demonio o los demonios que están dentro de la persona. Y recuerda que estamos hablando ahora mismo de personas no cristianas, que son las que sí pueden llegar a este estado de control total o casi total de la voluntad por un periodo de tiempo de una persona. Ahora bien, esa es la manifestación demoníaca. Se puede dar por convulsiones en el cuerpo, alaridos, gritos, o también por comportamientos totalmente antinaturales, arrastrarse por el suelo. O sea, hay sin fin de manifestaciones cuando un espíritu, decimos que se está manifestando, puede hacerlo a través de múltiples manifestaciones. Otro término que quiero ya que vayamos aprendiendo es el concepto de liberación. Ya hemos visto lo que es una manifestación. Ahora quiero que aprendamos sobre el concepto de liberación, que después lo veremos con más detenimiento. ¿Qué es una liberación? Pues es cuando una persona que está poseída por un demonio, en este caso, recibe liberación. Quiere decir que ese espíritu sale de él. ¿De acuerdo? Esto sería una liberación. Ahora bien, según la palabra de Dios nos advierte, no deberíamos liberar a las personas a la ligera. ¿Por qué? Porque el espíritu, cuando es obligado a salir de un cuerpo, dice la palabra de Dios, como lo vamos a ver ahora, que durante un tiempo está vagando sin encontrar un sitio donde quedarse, y si no encuentra otro sitio que ocupar, otra persona, otro ser vivo que ocupar, va a volver a donde estaba antes, porque lo consideran como su casa, lo consideran como su conquista, su territorio, y no lo quieren soltar tan fácilmente. Y si vuelve a la persona donde antes estaba él dentro poseyéndola, y la encuentra esa persona sin el Espíritu Santo en su interior, dice que va a volver a entrar a ella, va a pedir ayuda a otros demonios y su estado va a ser peor que al principio. Eso es lo que nos enseña en Mateo 12:43. Dice Jesús así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa, no que sea su casa, pero tienen ese sentimiento de arraigo, ¿no? De donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Quiere decir que esa persona ya no tiene ningún demonio en su interior, pero ¿cuál es la clave? Que está vacía, está desocupada, no tiene el Espíritu Santo en su interior. Entonces dice que va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, ¿vale? Así que no deberíamos liberar a las personas a la ligera. Si después no va a haber un proceso de seguimiento, si después no se va a guiar a esa persona o a intentar guiarla a su conversión para que el Espíritu Santo tome el lugar y no se encuentre esa casa nunca más vacía. Hablamos de casa como un símil, ¿no? del Espíritu. Otro detalle importante: no todo el mundo tiene autoridad para expulsar toda clase de demonios. Eso lo encontramos en muchísimos pasajes. Solamente voy a leer uno, que es uno de los más conocidos. Hechos 19:11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían.
Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, un hombre judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Ellos vieron a Pablo, se animaron, ellos intentaban echar espíritus a su forma, a su manera, no sé cómo lo harían, pero cuando vieron a Pablo intentaron copiarle y dice que empezaron a enfrentar a los espíritus conjurándoles por Jesús, el nombre del cual predica Pablo. Pero dice que al encontrarse con un espíritu inmundo, el versículo 15 dijo: a Jesús conozco. Fijaros la respuesta que le da el demonio: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Eran 7 contra 1. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Por qué os digo esto? Porque estamos viendo que no todo el mundo tiene autoridad para expulsar toda clase de demonios. No es ningún juego. Aquí hay algunos ejemplos más, pero creo que con este será suficiente. En la palabra de Dios vas a encontrar muchos ejemplos de liberaciones. Y lo que sí quiero también explicarte es que algunos de los suicidios, asesinatos, violaciones, perversiones sexuales, actos violentos descontrolados que suceden hoy en día, que algunos que suelen dejar en shock a la sociedad, son realmente consecuencias de posesiones demoníacas. Son personas que han llegado a un estado tan degradado en lo espiritual que durante un momento, un tiempo, un lapso de tiempo, el espíritu toma el control de la persona y comete una absoluta barbaridad. Claro, la sociedad no lo trata como tal, no lo entiende así, porque intenta sacar siempre de la ecuación el esquema espiritual, porque no lo entiende, porque normalmente la sociedad vive alejada de Dios, en rebeldía contra Dios, y le quiere dar explicación a todo, borrando la figura del Creador y de Dios. Pero no se le puede dar explicación a nada de la creación sin tener en cuenta la figura del Creador. Pero el hombre es obstinado y el hombre intenta, a través de que si salud mental, psiquiatría, psicología, intentar entender o corregir ciertos patrones de comportamiento, o simplemente ya sedar, medicar, drogar con medicinas a personas, sin entender que nada de eso es la solución a ese problema, sino que esas personas, muchos de ellos, tienen problemas espirituales de posesión, que debería ser tratado únicamente por personas autorizadas por Dios para su liberación. Así que hasta aquí más o menos lo que yo quiero establecer de base acerca de la posesión demoníaca. Es para simplemente personas que no son cristianas, y hay como 4 puntos que hemos dicho que son como puertas espirituales que pueden darle acceso al diablo más adelante para para llevarnos a un punto de degradación tan grande que podamos ser poseídos por un enemigo, por un espíritu inmundo. Hemos visto que es una manifestación demoníaca, hemos hablado un poquito de que es una liberación. Ahora vamos a avanzar y vamos a ver la influencia demoníaca. Hemos dicho posesión por un lado, ahora vamos a ver influencia. ¿Cuál es la diferencia? La influencia demoníaca corresponde a un nivel inferior al de la posesión. Y sucede cuando una actividad u opresión de un espíritu inmundo afecta algún área de nuestro cuerpo o nuestra alma, ¿vale? Y la diferencia clave que quiero dejar asentado en ti es que la posesión demoníaca solo se puede dar en personas no cristianas, pero la influencia demoníaca se puede dar en ambos. Y ahí es donde hay un poco de desconocimiento, un poco de ignorancia, ¿vale? Personas cristianas también pueden sentir este nivel o sufrir o ser víctimas de este nivel un poco inferior de influencia demoníaca, al que precisamente llamamos influencia, ¿de acuerdo? Diferente a posesión. ¿Cuál es la diferencia básica? Que en ningún momento se pierde el control, no es un control absoluto de la voluntad de la persona, sino que solo es un ataque, es una influencia en un área de la persona, solo en un área, no en el centro de su voluntad. Por ejemplo, cuando somos afectados por una influencia demoníaca, podemos ver alterados algunos de nuestros comportamientos, o ser esclavizados en algún área de nuestra vida, no en todas, o ser atacados en nuestros cuerpos físicos con algún tipo de enfermedad, o ser mermados de una forma notable en cualquier capacidad natural que tenemos.
Eso sería una influencia, no es algo total, no es un control total, sino es como una influencia en una sola área, ¿vale? Por eso decíamos que un cristiano sí puede ser víctima de una influencia demoníaca, pero nunca de una posesión. Y aquí sí lo vamos a aclarar un poco tal como yo lo entiendo para que puedas entender la postura y puedas por ti mismo analizarlo. ¿Por qué o cómo me gusta a mí ilustrar el hecho de que un cristiano no puede ser poseído? Pues para ilustrarlo como yo lo entiendo, una de las formas donde para mí es más fácil entenderlo es si nos vamos a la figura del tabernáculo, que ya hemos estudiado en capítulos anteriores. El tabernáculo era un diseño de Dios, ¿vale? Era un templo móvil que constaba de 3 partes. La parte exterior era el atrio, que era como un patio externo, y después había un edificio, una construcción, un tabernáculo, dividido en 2 partes, ¿vale? Era el lugar santo y el lugar santísimo. Y vemos como el lugar santísimo es la parte más íntima, más profunda, más sagrada. El lugar santo sería como ese segundo anillo de santidad, de profundidad, y el atrio era ese tercer anillo, el último, donde era un poco más amplio, en el sentido de que ahí podía entrar cualquier persona en el tercer anillo. En el segundo anillo solo podían entrar los sacerdotes, y en el primer anillo, en el lugar santísimo, solo podría entrar una persona una vez al año, el sumo sacerdote. ¿Vale? Es como más restrictivo porque en el lugar santísimo era el símbolo, estaba el arca de Dios, que era el símbolo de su misma presencia. ¿Por qué volvemos a hablar del tabernáculo en un tema así? Para que entiendas por qué un cristiano no puede ser poseído, pero sí influenciado. La palabra del Señor nos enseña que nosotros los cristianos somos el templo, somos templo de Dios. Eso lo puede ver en 1 Corintios 3, 16 y 19, por ejemplo. Y que en nuestro espíritu habita el Espíritu de Dios, donde ocupa un trono simbólico, ¿vale? Entonces, siguiendo la simbología o la analogía con el tabernáculo, la configuración humana, como lo entendemos, es que el cuerpo está formado por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu sería el símil, no encuentro ahora la palabra, o lo relacionaríamos con el lugar santísimo. El alma lo relacionamos con el lugar santo y el cuerpo lo relacionaríamos con el atrio, ¿vale? En estos 3 anillos de intimidad y de configuración espiritual. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos por la palabra de Dios? Que un cristiano, cuando se convierte a Dios, la gran diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el Espíritu Santo viene a morar, dice la palabra de Dios, en su interior. Esa es la clave, esa es lo que hace la diferencia entre un cristiano verdadero y una persona que no lo es. Aunque asista a las iglesias, aunque esté muy interesado, aunque él incluso esté confundido, si el Espíritu Santo no está haciendo morada en su interior, no es un cristiano. Eso es lo que nos enseña la palabra. Por eso entendemos que un cristiano no puede ser poseído. ¿Por qué? Porque en su lugar santísimo, en el momento que se convierte, el Espíritu Santo toma ese lugar del trono donde estaba el arca del pacto, que era el trono de Dios, el símbolo de su presencia, y ahí ya está el Espíritu Santo morando. Entonces, en ese círculo íntimo, en ese primer anillo, no puede compartir con un espíritu inmundo. Siendo el Espíritu Santo, no puede compartir el mismo lugar con un espíritu inmundo. Así que en ese primer anillo, donde se toman las decisiones, de alguna forma los 3 anillos están interconectados, ¿vale? El lugar santo está conectado con el lugar santísimo está conectado con el lugar santo, y estos 2 están conectados con el atrio. De igual forma el espíritu está ligado al alma y el alma está ligada al cuerpo, ¿vale? Es un tema que ya explicamos en un capítulo anterior. Así que el Espíritu Santo en un cristiano ocupa el lugar santísimo, su trono, su lugar, su centro de mando, el centro de su ser. Entonces no puede compartir ese habitáculo con otro espíritu, mucho menos un espíritu inmundo.
Pero en el inconverso, en la persona que todavía no se ha convertido al Señor, que no es cristiana, ese lugar no está ocupado por el Espíritu Santo. Ese lugar está ocupado por su ego, por su voluntad, por el espíritu de la persona. Y ahí sí puede llegar a entrar un espíritu inmundo hasta tal punto de tomar el control de esa persona, de su voluntad y de sus emociones. Así que por eso entendemos que un cristiano no puede ser poseído. Esto es una forma de explicarlo, de ilustrarlo para que sea fácil de entender. Pero un inconverso sí puede llegar a serlo. ¿Vale? ¿Por qué también entendemos y por qué nos paramos y tomamos el tiempo de explicar el por qué un cristiano sí puede ser influenciado? Porque muchas veces la teología nos vemos obligados a ampliar nuestra teología a medida que tenemos experiencias diferentes. Es fácil defender una postura teológica hasta que tienes la experiencia contraria. Por ejemplo, un ejemplo absurdo, ¿no? Si tú defiendes teológicamente que no llueve sobre la tierra desde el cielo, eso lo vas a poder defender hasta que caiga la primera tormenta de agua. En ese momento vas a tener que revisar tu teología, ampliarla y modificarla. Claro, ¿por qué os comento esto? Porque hay miles, si no millones de testimonios de cristianos, de hijos e hijas de Dios, que aún siendo ya cristianos han vivido liberaciones y han tenido manifestaciones de influencias demoníacas en su corazón, y el Señor le ha liberado de ataduras, de influencias, de demonios, aún siendo ya cristianos. Entonces, ante esa evidencia de muchísimos siglos, de muchísimos testimonios, es un poco absurdo mirar para otro lado e intentar defender una teología que se contradice con la realidad. Yo he sido testigo en muchísimas ocasiones de liberaciones en cristianos, y muchísimos más cristianos en el mundo los pueden atestiguar. Realmente, además, es algo bastante común, porque ahora voy a explicar qué es una influencia demoníaca. No es, claro, me imagino que los creyentes que intentan enseñar que es imposible es porque en su mente está la imagen final de lo que es la posesión, de la pérdida del control, de la bestialidad, de la pérdida absoluta de la conexión con la realidad. Pero una influencia demoníaca no es ese punto final, sino que hay pasos previos, que todo eso forma parte de influencias demoníacas o ataques espirituales que ahora voy a explicar. ¿Vale? Por ejemplo, algunos vemos en un caso personal, fíjate, del apóstol Pablo, algunos vemos un caso de influencia demoníaca, ¿vale? Dice 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, está hablando el apóstol Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchos han hablado sobre este aguijón, pero algunos entendemos que simplemente era un ataque espiritual, era una influencia del enemigo demoníaca. Él dice, un aguijón en mi carne. O sea, acuérdate que la carne, el cuerpo físico, pertenece al tercer anillo, al atrio. Era algo que le afectaba físicamente, ¿vale? Ni siquiera era en el alma, en el espíritu no podía ser porque es cristiano. Entonces debería ser una influencia en el alma o en el cuerpo. En el caso de Pablo, si él dice aguijón en mi carne, entendemos que era algo que le afectaba a su tercer anillo, digamos, a su atrio, o sea, a su cuerpo físico. Un ataque en forma de enfermedad, de molestia, de lo que sea, que Pablo oró, Pablo que liberaba, Pablo que era usado por Dios con poder para liberar a otras personas, como hemos visto. Obviamente él trató eso con Dios. Dijo, Dios, si es algo espiritual, yo sé cómo romperlo y yo tengo el poder para hacerlo. Pero Dios le dijo, no, en tu caso no lo vas a poder romper, porque te lo he dado para que no te vanagloríes, para que tu ego no te destruya debido a el nivel tan alto de revelación que yo te estoy dando. Así que le dice a Pablo, lo siento, Pablito, pero vas a tener que vivir con esto, porque si no, tu orgullo te va a destruir. Y así ahí tuvieron que llegar a un acuerdo y Pablo tuvo que someterse. Ahora bien, vamos a ver brevemente que un creyente puede ser víctima de una influencia espiritual, como te decía antes, por varios motivos. Así que el primero,
un ataque directo de un demonio. Este podría ser el caso de Pablo, por ejemplo. En esta categoría podemos incluir el típico dolor de cabeza, ese dolor de cabeza repentino, molesto, que te viene justo antes de un evento, que tienes ilusión de algo para el Señor, del día del bautismo de tu... O sea, cuando ese ataque espiritual en forma de dolencia, de molestia física, por ponerte un ejemplo, ¿no? Eso es un ataque, eso es una influencia de un demonio, muchas veces. Porque en el momento en el que es la forma que tan inoportuna, a veces puede ser algo natural, puede ser casualidad, pero muchas veces no lo es. ¿Qué es? Es un ataque espiritual, es una influencia demoníaca que ha venido en este caso, a tu tercer anillo, o sea, a tu atrio exterior, a tu cuerpo, ¿vale? En forma, por ponerte un ejemplo, de típico dolor de cabeza, ¿vale? Hay ataques y opresiones más graves. Te estoy poniendo un ejemplo muy sencillo de lo que sería una liberación de una influencia en un cristiano. O sea, ¿los cristianos podemos sufrir este tipo de ataques? Por supuesto que sí, y claro que sí, ¿vale? Entonces, ¿qué debo hacer ante este ataque? Pues debo tratarlo como tal, ¿vale? Si discierno en el espíritu, que es algo de naturaleza espiritual por el contexto, en vez de ponerme a tomar pastillas y a medio empastillarme, lo que debería hacer en primer lugar es tomar autoridad contra ese ataque, contra ese espíritu y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Te va a sorprender, porque un gran porcentaje de esos ataques espirituales solo con hacer esto van a desaparecer, sin necesidad de tomar ningún tipo de tratamiento. Ese es uno de los motivos o de los ejemplos de influencia demoníaca más sencillos, ¿vale? Te puede venir también como contraataque si tú estás haciendo guerra espiritual bien ejercitada, aunque la estés haciendo bien ejercitada con legalidad espiritual, puedes recibir contraataques del enemigo porque el enemigo se defiende, ¿vale? Algo en el coche, una avería, cualquier cosa, ¿vale? Si no tienes que tener miedo, son ataques espirituales, son influencias, ¿vale? También, obviamente, si haces guerra espiritual mal ejercitada o sin legalidad espiritual, ahí sí es más probable que el enemigo contraataque y te haga un poco de daño. Así que ese sería el primer punto, un ataque directo de un demonio. Segundo, por herencia espiritual. Estamos hablando de influencias demoníacas en cristianos. Hay espíritus inmundos asociados a familias enteras, son generacionales, son espíritus familiares, a causa de una actividad satánica ocultista, a causa de una maldición generacional de algún ascendiente. Hay espíritus asociados a una familia que van a estar satelitando, van a estar pululando, van a estar siempre moviéndose a través de esa familia como abejas, como serpientes, intentando dar picotazos, intentando dar mordiscos con veneno y siempre atacando, ¿vale? Entonces tú, siendo cristiano, una vez que eres cristiano, puedes recibir ataques, influencias espirituales por este tipo de demonios que tienen derecho legal de momento, entre comillas, por una herencia espiritual. Hasta que alguien no tome autoridad y libere esa influencia espiritual de esa familia o de esa persona, esos espíritus van a seguir atacando. Esto sería un segundo ejemplo de por qué un cristiano puede sufrir una influencia demoníaca que necesite liberación. Hay espíritus familiares de enfermedad, de suicidio, depresión, inmoralidad sexual, homosexualidad, bien, muchísimos más, ¿vale? Tercero, por entrar en contacto con una atmósfera espiritual demoníaca. Si de forma consciente o inconsciente entramos en contacto en un ambiente donde haya una fuerte actividad ocultista, podemos salir de ese lugar portando alguna opresión espiritual sobre nosotros. Imagínate que alguien te invita a casa de una persona. Tú no lo conoces, no sabes a qué se dedica, pero entras en esa casa. Tú no lo sabes, pero quizás en esa casa hay una fuerte actividad ocultista. Son espiritistas, son medios, son brujos, lo que sea. Como hay esa actividad en esa casa tan fuerte, tú al entrar, consciente o inconscientemente, al entrar en ese ambiente, algo de lo que esté allí rondando puede atacarte. Es como un pájaro que puede venir y atacarte y picotearte, ¿vale? Y puedes salir de ahí con esa opresión que necesita liberación. Te puede entrar una molestia repentina al salir de esa casa, te puede entrar un dolor en cualquier parte del cuerpo, lumbago, ataque de migrañas o como una depresión momentánea de desánimo, de derrumbo. O sea, depende del poder de lo que haya en esa casa maligno, puedes salir tú afectado también, ¿vale? Hay
Ahora no se hace mucho, pero yo recuerdo hace algunos años, ya cuando yo era joven, se practicaba el evangelismo puerta por puerta, y ahí a veces que en ciudades, en zonas rurales, en pueblos, a veces tú entrabas en las casas porque te decían, pasa, entra, no sabes ni que estabas llamando a la puerta, tú ibas con tu folleto, con tu literatura, intentando para evangelizar, ¿no? Y te decían, pasa, ¿no? Sobre todo en pueblos, ¿no? Zonas de campo. Y tú entras a una casa, tú no sabes lo que hay allí. Y a veces puedes salir de allí y justo al salir de allí entrarte como un malestar o descomponerse el vientre, o un dolor fuerte, como algo súper agudo que tú dices, ¿por qué si estaba tan bien? Y es que has entrado en un ambiente donde hay una opresión muy fuerte espiritual que te ha atacado, ¿vale? Eso necesita liberación en ese momento. Hay que orar al Señor y romper eso. Un cuarto ejemplo sería por causa de un pecado continuado. Este también lo hemos visto en el caso de los inconversos, pero también pasa con los cristianos. Si un cristiano persiste en pecar, en un tipo de pecado, al final le está abriendo puertas al enemigo para que entre de una forma más fuerte y le influencie de una forma más fuerte en su vida, ¿vale? No vamos a llegar a ser poseídos, como en el caso de un inconverso puede serlo, pero sí vamos a abrirle las puertas a que el enemigo cada vez nos influencie de una forma mayor. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo victoria a lo mejor en un hábito de pecado que debemos romper. Así que déjame que resuma estos 4 puntos. ¿Por qué puedo ser influenciado como cristiano? 4 ejemplos: por un ataque directo de un demonio, por herencia espiritual. Tercero, por entrar en contacto con una atmósfera espiritual de demonios o demoníaca. Y por último, por causa de un pecado continuado. Déjame también aclararte una cosa. Tan malo es ver demonios por todas partes. Hay personas muy místicas que le encanta este tema y ya ven demonios absolutamente en todo, ¿sabes? Les duele un poquito el ojo y es porque han dormido un poco con la almohada pegada aquí, no se han dado cuenta y ya es un demonio. O sea, tan malo es eso como irse al otro extremo de no ver al demonio por ninguna parte, que eso es lo que él quiere. Así que tenemos que tratar estos temas con mucha madurez, con sabiduría y hacerlo con temor de Dios. Dice la palabra de Dios que es madurez espiritual distinguir entre las obras de nuestra carne y lo que pertenece a los espíritus inmundos, ¿vale? Hay cosas que solo son obras de nuestra carne, como ya vimos en el capítulo correspondiente, que te invito a que lo veas si no lo has visto, y otra cosa es una actividad satánica, no deberíamos confundirlo. Bien, vamos a concluir hablando de liberación, de una forma ya concluyente. ¿Qué concluimos respecto a este tema? Es que un inconverso puede ser poseído e influenciado, pero un cristiano solo puede ser influenciado, nunca poseído. Ahora, tanto para unos como para otros, la solución se llama liberación. Es lo que llamamos, esta persona se ha liberado, van a ministrar liberación, se va a orar por liberación, me gustaría liberar, ¿vale? Esa es la solución, tanto para unos como para otros. La palabra que usamos es liberación. Debe ser ejercida por Dios mismo o por algún ministro con autoridad de Dios. También existe el caso de la autoliberación. ¿Qué es la autoliberación? Es cuando entiendes tú mismo, tienes la autoridad que Dios te ha dado, hay una esfera de ataques demoníacos, si no son de un rango demasiado alto, también depende de tu autoridad espiritual, a donde tú hayas llegado con Dios, de tu llamado y tus dones, etc. Pero todo cristiano tiene un nivel donde puede practicar, puede llegar de un nivel hasta donde se puede llegar y practicar la autoliberación. Quiere decir que no necesitas que una tercera persona te ore o que haya una manifestación poderosa de Dios mismo a través de una reunión donde se mueva una presencia muy grande, sino que tú mismo puedes autoliberarte, tú mismo entiendes la autoridad que Dios te ha dado. El ataque de ese espíritu es un espíritu al que tú sí puedes contrarrestar. Entonces tú en el nombre de Jesús puedes atar ese espíritu, echarlo fuera, sacarlo y va a cesar ese ataque. Eso se llama autoliberación. Tú mismo te has liberado de esa opresión, ¿vale? Esa es otra forma de liberación. Una nota importante, déjame aclararte esto. Cuando hablamos de reprender a un demonio, reprender es un verbo que no es muy ambiguo en el mundo espiritual. Nunca digas te reprendo en el nombre de Jesús, porque eso no significa nada para un demonio. Tienes que darle órdenes claras y concisas. Tienes que decirle sal, tienes que decirle vete, tienes que decirle te ordeno que te vayas, te ordeno que me sueltes, como si le estuvieras hablando a un perro.
órdenes claras, sencillas, no hace falta gritar, pero sí hablar con autoridad. No uses la palabra te reprendo, porque te reprendo para un enemigo no significa nada, para un demonio. Y usa ese vacío legal para ignorarte. Así que esto es algo muy importante que aprendí hace bastante poco. Tienes que darle órdenes sencillas y claras, pero no uses te reprendo, sino dale una orden. Sal, vete, te ordeno que dejes esto, te ordeno que sueltes mi vida, que sueltes mi cuerpo, que sueltes mi hijo, vete de mi casa, vete ahora, suelta esto, no te lo permito, te prohíbo que toques. Así, ¿vale? Eso es reprender. Ya os digo, estos son bases muy, muy sencillas. Ahí vienen ya a buscarme. Estos son bases muy, muy sencillas, no puedo extenderme más, ya hablaremos sobre todos estos temas, si Dios lo permite, con más profundidad en otro tipo de vídeos y en otro tipo de circunstancias, pero esa nota es importante, aclaratoria, para que la tengas en cuenta, ¿vale? Muy bien, y para terminar, hay personas que creen que en el momento que tú te salvas, la salvación es como la liberación de todo. Es un tema delicado porque sí es verdad que hay un pasaje que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y es cierto que ese versículo, si tú lo analizas así, sin el contexto, sin nada más, parece que da la legitimidad para creer que una vez que tú te conviertes, todo se rompe, toda atadura se va, nada del pasado se queda, pero la realidad es que no sucede así. La realidad en la práctica lo que vemos es que aun personas que, todos de hecho, yo no conozco, no sé, no creo, pero no creo que conozca a ninguna persona que después de convertirse no haya necesitado liberación en alguna parte, en algún área de su vida, porque todos venimos de... O sea, ten en cuenta que no solo estamos hablando de tu vida, de lo que tú hayas hecho, de lo bien que tú hagas las cosas, es que estamos hablando es que tu línea, en tu ascendencia, perdón, tus ascendentes, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, han podido abrir puertas, y de hecho seguro lo han hecho, para que espíritus tengan derecho legal, entre comillas, o de momento, para seguir atacándote. Entonces, la liberación no es, ojalá fuese así, pero no es completa en el día de la salvación. Se necesita completar el proceso. Dice, yo siempre veo en esta palabra de Jesús, veo un proceso. En Juan 8:31 dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, primera parte del proceso, como yo lo veo, si vosotros permanecéis en mi palabra, primera condición, entonces seréis mis discípulos verdaderamente, segunda condición. Tercera condición, después de esto, conoceréis la verdad. Y 4, la verdad os hará libres. Yo veo aquí un proceso. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo en este pasaje siempre veo un proceso de liberación. Si permaneces en mi palabra, llegas a ser mi discípulo. Si llegas a ser mi discípulo, vas a conocer la verdad que soy yo. Y en el momento que conoces la verdad que soy yo te voy a hacer libre. Pero es un proceso. Por eso vemos tantos cristianos que aún viniendo a Cristo, aún habiendo experimentado la regeneración, tenemos influencias que debemos romper en el nombre de Jesús y completar el proceso de liberación, que es lo que Dios quiere, por supuesto, hacer con cada hijo suyo. ¿De acuerdo? Bueno, una última apreciación. Cada vez que hay una liberación o una manifestación demoníaca, es muy probable que venga acompañada de manifestaciones físicas como vómitos, náuseas, movimientos bruscos, alaridos, exhalaciones de aire, movimientos antinaturales. Todo eso es normal y es común, ¿vale? Este tipo de manifestaciones nunca debería ser un condicionante para tú huir de una liberación. Me explico, nunca antepongas tu dignidad. Porque si tú estás en una reunión o hay personas delante y tú ves que una persona a tu lado se está manifestando porque se va a liberar, tú dices, uy, qué mal se está viendo, uy, qué humillante, ¿no? Mira, se está en el suelo, se está retorciendo o está como vomitando. Si tú antepones tu dignidad y te cierras a que Dios te ministre, te vas a quedar con esa influencia del demonio en tu vida. Nunca hagas eso.
Nunca pongas tu dignidad, nunca antepongas tu dignidad humana, que no somos nada, a la verdadera libertad en el Señor. Tú dile: Señor, si tengo que toser, si tengo que vomitar, si me tienes que tirar, haz lo que tú quieras, pero saca esta influencia del demonio. No quiero nada de Satanás en mí, porque el enemigo todo lo que trae es para robar, es todo para matar, es todo para destruir. Así que por favor, nunca antepongas tu dignidad en público a recibir liberación. Espero que se haya quedado clara esta lección. Cualquier duda, por favor, al final del capítulo vais a tener la dirección de correo electrónico, podéis escribirla y os responderemos. Sé que para muchos se va a quedar como sabor de boca: ¡ay, necesito más! Pero ten en cuenta que seguimos viendo un manual básico. Estos son solo las bases. De estos temas se puede hablar increíblemente muchísimo más. Hay muchísimo material por ahí, hay material muy malo, pero también hay material muy bueno. Acuérdate que todo esto son bases para edificar encima. Así que confío en que sea una buena base esta para ti. Estoy seguro de ello además. Y quizás más adelante podamos tener la oportunidad de profundizar mucho más en todos estos temas que son, por supuesto, muy interesantes. Pregunta de esta lección: explica brevemente qué es la posesión demoníaca. Segunda, explica brevemente qué es la influencia demoníaca. Y tercera, ¿has visto alguna vez una liberación? En caso afirmativo, describe la experiencia. Pues muy bien. Próximo capítulo, si Dios lo permite, capítulo 39, escatología básica. ¿Qué es la escatología? Es el estudio de los acontecimientos futuros. Vamos a dar unas breves pinceladas acerca de lo que Dios dice que va a pasar antes del final de los tiempos. Así que seguro también te va a interesar. Muchas gracias por estar ahí una vez más, por escogernos como canal de formación y de desarrollo espiritual. Recibe un saludo cariñoso y que el Señor te bendiga. Hola, ¿qué tal? Ahora me gustaría dirigir unas palabras para ti, si eres una persona nueva en esto, si aún no eres cristiano, si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, si de alguna forma lo estás buscando, si has llegado a este punto en este vídeo quizás de forma aleatoria o por casualidad o porque alguien te lo ha recomendado, pero aún no tienes la experiencia de la que hablamos en estos capítulos de conocer a Jesús personalmente, de tenerlo en tu corazón, de haber recibido esa impartición del Espíritu Santo, de que Él haya venido sobre ti, haya cambiado tu vida, te haya llenado de gozo, de paz, con esperanza, con un propósito. Me gustaría ayudarte, si tú verdaderamente quieres entregarle tu corazón a Jesús, me gustaría ayudarte haciendo una oración para que tú la puedas repetir conmigo. No son palabras mágicas, puedes usar tus propias palabras, pero esto es simplemente una ayuda que nos viene bien cuando somos nuevos. Conmigo lo hicieron, por eso lo quiero hacer contigo. Y si tú quieres verdaderamente, puedes repetir esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, te estoy buscando, te necesito. Dios, si tú existes, ven a mi vida, revélate a mí, ven a mi corazón, manifiéstate a mi vida. Yo quiero abrirte mi corazón en este momento, quiero que tú entres y quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis malas actitudes, por la vida que he vivido hasta ahora. Me comprometo ahora, Jesús, a cambiar mi forma de vivir. Quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero que tú la cambies, quiero que vengas a mí, Espíritu Santo. Quiero que entres en mi corazón, que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de mi vida pasada y que puedas ayudarme a entregarle ahora mi vida a Jesús. Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres el Señor. Jesús, yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz por los pecados de la humanidad y eso me incluye a mí. Y ahora quiero entregarte mi vida y quiero arrepentirme de mi vida pasada. Y te ruego, Señor, que entres en mi corazón y que tomes mi vida y la hagas tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de una forma sincera y honesta, seguramente ahora ya estás notando algo diferente en tu interior. Quiero darte la bienvenida a la familia de la fe. Quiero animarte a que en el lugar que seas, donde estés, donde vivas, encuentres una iglesia evangélica, sea la que sea, en la que te sientas a gusto y empieza a congregarte allí. Ellos
Los hermanos que allí se reúnan te van a enseñar más de Dios y te van a ayudar a dar tus primeros pasos en la vida cristiana. Así que bienvenido a la familia de la fe.